Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro, Costa Rica. Abre tu corazón para descubrir las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Saludamos a todos los amigos, a todos los que nos acompañan tarde a tarde, día tras día, a través de este espacio Vida para Todos. Sean bienvenidos y que el Señor les bendiga. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Moisés estuvo al borde de la muerte, sin embargo Dios lo salvó. Hablo de cuando él nació. Él estuvo al borde de la muerte cuando era simplemente un bebé, un niño. Su madre trató de protegerlo debido a que los egipcios mataban a los niños varones que nacían para que el pueblo no siguiera creciendo, no siguiera extendiéndose, y en razón de eso estuvo al borde de la muerte. Así que él debió haber muerto cuando era un niño, debieron haberlo matado a su madre, su padre, su familia o los egipcios, pero Dios lo salvó. Moisés es recogido por la hija de Faraón, y es criado en la corte egipcia, y fue educado en la corte egipcia durante 40 años y aprendió allí a vivir como un rey. Pero sin embargo, a pesar de su crianza, de estos 40 años de un aprendizaje en la más alta esfera de la educación en el tiempo de los egipcios, a pesar de eso, él tenía que hacer un trabajo para Dios para el cual no estaba preparado. Sabía un montón de cosas, sabía muchas cosas, pero no estaba preparado para hacerlo. La pregunta es ¿por qué? Porque en el reino de Dios, lo que Dios requiere de las personas, Dios requiere gente valiente, gente dispuesta y gente que esté dispuesta a darlo todo y dar aún lo poco que tengan. Moisés era débil, miedoso, acostumbrado a lo bueno. Después de vivir en la corte, se va a vivir al desierto, se acostumbra a vivir con poco. Entonces Dios decide prepararlo. Dios lo envía al desierto para prepararlo, para que aprenda a vivir con poco, para que entonces él pueda usarlo a su debido tiempo. Dios lo lleva al desierto, esto es verdad también, y a veces aplicamos el tema desierto como un momento de prueba. Nadie puede servir al Señor sin haber pasado por el desierto. Allí en el desierto, quien vive en el desierto sabe muy bien que no se puede desperdiciar nada de lo que tienes, que tienes que adaptarte con lo poco que tienes. Lo poco que tienes tiene que ser creativo para poder usarlo, para poder sobrevivir. La primera pregunta en esta tarde es: ¿estaría dispuesto, te hablo a ti, ¿no? ¿Estaría dispuesto a adaptar tu vida y darle tu todo al Señor? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Bueno, quiero darte algunas respuestas para esta pregunta. En primer lugar, Dios quiere que usemos lo poco que tenemos o lo poco que somos. A veces queremos trabajar para Dios, pero estamos cómodos, con un buen grupo de alabanza, estamos sin problemas económicos, estamos acostumbrados a tener un templo, un salón, una casa, a tener el sonido, a tener las sillas, a tener todas las comodidades. Eso es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? De repente ahora aquellos pastores que estaban acostumbrados a depender únicamente del edificio de la iglesia, hoy se ve totalmente comprometido su ministerio porque no saben qué hacer. Están esperando que regrese para volver a poner en práctica su ministerio. Pero hay que usar lo poco que tenés. Dios le dice a Moisés
que dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, yo tengo, lo único que tengo, es todo lo que tengo, ¿no? Es todo lo que tengo, es una vara, un palo. Un palo. ¿Qué es lo que tiene? Le dice el Señor. Y Moisés se sorprende porque él en realidad no tiene nada. Las ovejas que cuidaba son de su suegro, su esposa, sus hijos, todo lo que tiene, pero él no va a dar su esposa ni sus hijos. Así que dice, ¿qué es lo que tengo? Y lo único importante para él, para el cuidado de las ovejas, para el trabajo en el camino y para el trabajo que hacía, era la vara que le había acompañado durante muchos años. Y él dice, Señor, yo tengo una simple vara con la que apaciento las ovejas de mi suegro. Y quizás en ese momento Moisés pensó, ¿para qué puede servir esta vara que ya tiene 40 años? Es lo mismo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿para qué puedo servir yo que ya tengo 60 años? ¿Para qué puedo servir yo que ya tengo 50? ¿Para qué puedo servir yo que ya tengo 70? ¿Para qué puedo servir yo si ya tengo 80? Es lo que algunos dicen, ¿no? Es lo que algunos dicen. Pero no es lo que no tienes, es lo que tienes. Dios quiere usar lo poco que tiene, ¿no? Encontré un tronco, dice Moisés, que ya estaba desgastado, le corté un poco las ramitas, lo pulí un poco con mi cuchillo y ahí lo estoy usando como un palo, como una vara, ¿no? Y uno piensa, ¿qué es lo que tienes, hermano? ¿Qué es lo que tienes para darle al Señor? ¿Qué es lo que tienes allá en tu vida? Piensas que es muy poco, dice Señor, lo que yo tengo es muy poco. ¿Sabe, Señor? Mira, yo no sé cantar, yo no sé predicar, tengo poco entrenamiento, tengo poca experiencia, tengo poco conocimiento, yo no he ido a un instituto bíblico, no he leído un libro de teología, no sé demasiado, pero ¿sabes qué? Dios quiere usar tu poco. Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes? Y Moisés dice, todo lo que tengo, Señor, es todo lo que tengo, es una vara. Señor, no puedo darte más, es todo lo que tengo. Ese es el momento en que Moisés se da cuenta que no tiene absolutamente nada más que una vara. La vara representaba su propia vida, ¿no? El desierto 40 años, estaba seco, no tenía futuro, esa vara finalmente se iba a podrir, iba a morir. Eso representaba su propia vida. Y hermanos míos, si tu vara no es usada, si tu vida no es usada, tu vida no va a valer nada. Tu vida va a servir para poco porque no va a dar el fruto que Dios quiere que dé. En segundo lugar, lo que a Dios tiene que darle, Moisés dijo, ¿qué tiene? Dijo el Señor, yo tengo una vara, es todo lo que tengo, Señor. Dios quiere mostrarte lo grande que puede hacer con lo poco que tú tienes. Escucha bien, Dios quiere mostrarte lo grande que puede hacer con lo poco que tú tienes. Recuerda que de lo poco el Señor puede hacer mucho. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de los ejemplos está allí en Juan capítulo 6, versículo 9, donde un muchacho ofrece 5 panes y 2 peces para dar de comer a una multitud. Y ustedes saben lo que resultó. La viuda de Sarepta, allí en Primera de Reyes 17:12, la viuda de Sarepta, un puñado de harina con un poco de aceite que nunca se acabó. Una mujer viuda, un poco de aceite, no, que también se multiplicó. David que mata a Goliat con una piedra. Es decir, Dios quiere usar lo poco. Todos los mencionados tenían poca cosa, no tenían un montón. Pero dígame, ¿qué pasó en cada uno de los casos? Y pasó algo extraordinario. Ese muchacho alimentó a una multitud. La viuda dio de comer al profeta y se alimentó a sí misma y a su hijo. La mujer viuda multiplicó el aceite. David mató a Goliat con una sola piedrita. Allí una sola piedrita. Porque lo que usamos, lo que Dios quiere usar es lo que tenemos. Y lo que tenemos en la mano. Y lo que Dios tiene en mano es esto, Señor, no tengo más que esto. Es todo lo que tengo. Lo poco que eres, lo poco que sabes, lo poco que entiendes, Dios lo va a hacer grande, tremendo, honroso y poderoso. En tercer lugar, Dios quiere que termines lo que empezaste. Dios quiere que termine lo que empezaste con ese poco. Y usted dirá, pero Señor, ¿cómo yo voy a terminar lo que empecé? Mira, yo empecé una iglesia y no la puedo terminar. Tengo una célula y no la puedo hacer crecer. Tengo unos hermanitos y no sé qué hacer más con ellos. Dios dice, yo quiero que termine lo que empezaste. Tú tienes lo necesario, tienes lo poco. Yo voy a usar el resto. Grande es el arte de iniciar algo. Cuando uno inicia algo, uno inicia con una emoción, con una holgura, con un gozo, pero el gozo más grande de una persona y el gozo más grande de Dios no es que empieces, sino que termine lo que empezaste, que acabes aquello que empezaste. Pablo decía, acabé la carrera, ¿no? Después de una larga trayectoria, dijo esto. Eclesiastés capítulo 7,
Versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Es decir, lo bueno está al final, pero tienes que llegar al final. Nos entusiasmamos en algo que nos motiva y comenzamos con mucho ánimo, pero luego nos desanimamos pronto, ¿no? Edison, ¿saben que Edison, antes de fabricar la famosa lamparita, esa lámpara que hoy nos ilumina, fracasó en más de 1000 veces, 1000 experimentos antes de lograr que la lámpara funcionara? Más o menos 1000 veces él probó la lámpara antes de que la lámpara funcionara. Mire, si se hubiese desalentado, pues hoy viviríamos en la oscuridad, ¿no? Viviríamos en la oscuridad, no tendríamos la lámpara de Edison. Jesús concluyó todo lo que empezó. Todo lo que empezó. Él comenzó un ministerio que sabía que lo llevaría a la muerte. Vino a traerle palabra a los hijos de Israel, a la casa de Israel, y luego le llevó esa palabra a los gentiles. Él hizo discípulos, él dejó el mensaje, él dejó su Espíritu Santo, hizo todo lo que había que hacer, aunque sabía que eso lo habría de llevar a la muerte. ¿Sabe lo que dice Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comenzaste un camino en el Señor. Camina hasta el final. No hagas ni imites a otro que comenzaron y dejaron este camino. Tú, con lo poco que tienes, tienes que llegar al final del camino. Dice la palabra en el libro de Mateo 24:13, yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Hermanos míos, Dios nos está diciendo que termines aquello que empezaste. Y usted dirá, Señor, pero ¿cómo voy a terminar con lo poco que tengo? Si tengo tan poco, no tengo ni ideas, Señor, no tengo ideas. Mire, el que tiene interés va a tener ideas. Y el que tiene ideas van a surgir las cosas creativas. Y cuando surjan las cosas creativas, va a surgir la forma de hacerlo. Van a venir los recursos para poder hacerlo. Y por último, Dios no quiere que lo limites. Dios no quiere que lo limites porque piensas que lo que tienes es poco. Cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es poco, cuando nosotros pensamos, Señor, pero yo no tengo capacidad, pero yo no sé cantar como el otro, yo no sé predicar como el otro, yo no sé orar como el otro, yo no sé hablar como habla el otro, no te compares. Dios va a usar lo poco que tiene. Incluso Dios podía no usarte, simplemente usarte allí como una percha, ¿no? Usarte para colgarte nada más, para mostrarle al mundo quién eres. Porque recuerda, Moisés dijo, Señor, yo no sé hablar, mira, yo viví entre las ovejas 40 años, me olvidé todo lo que aprendí en Egipto. Y Dios dijo, bueno, no importa que no sepa hablar, porque yo soy el que le puse la boca al hombre, yo fui el que le puse la lengua, yo fui el que le di el habla, así que no importa, no te preocupes, ya vas a aprender a hablar de vuelta. Mientras tanto, yo voy a poner a tu hermano Aarón para que hable por ti. Y vaya si habló Moisés, ¿no? Vaya si habló Moisés, que nos dejó escritos 5 libros. Parece que hablaba poco, pero sin embargo, al final nos damos cuenta que Moisés hablaba muchísimo. Hermanos míos, Dios no quiere que lo limites por falta de fe. Creemos que no tenemos nada o lo que tenemos es tan poco o de poco valor. Mira, el diablo es un mentiroso. Quiero decirte esto, el diablo es un mentiroso cuando te dice no tienes para dar. Acuérdate que él es el padre de mentira. El diablo te va a decir no tienes, no puedes, no lo lograrás, no vas a alcanzar. Pero recuerda, él es el padre de mentira, siempre está mintiendo. Dios puede hacer grandes milagros con poca cosa. Dios puede hacer algo extraordinario, aún con la nada. Y dile al Señor, Señor, es todo lo que tengo. Mira, esto es todo lo que tengo. Esto es todo lo que sé. Esto es todo lo que comprendo. Esto es toda mi sabiduría. Entrégale al Señor ese poco que tiene y en las manos de Dios se va a transformar en algo grande. El diablo es el que quiere hacerte pensar que no sirve y que lo que tienes no se lo des a Dios. El diablo te dice, no se lo des a Dios. Y Dios dice, dámelo, dámelo. Yo voy a hacer algo grande con lo poco. No limites a Dios. Sé obediente, porque para Dios nada es pequeño. Lo pequeño se puede transformar en grande. Dale lo poquito que tiene y verás cómo sucede un milagro extraordinario en tu vida. Usa lo que tienes con determinación. Dile, Señor, esto poco que tengo lo voy a usar para la gloria del Señor. Recuerda, Moisés, ¿qué dijo? Señor, dijo Moisés, Señor, lo único que tengo es una vara. Digo más, Señor, es todo lo que tengo. Y tal vez has estado diciendo en estos días, un poco oprimido allí por esta situación que vivimos,
Señor, yo no puedo, no estoy a la altura de los que están en la televisión, de los que pueden acceder a los canales, de los que pueden hacer internet, de los que pueden hacer campañas por online, virtuales, de los que pueden hacer consejería, de los que pueden dar estudio bíblico. Yo no estoy a esa altura. Dale al Señor lo poco. Si le das al Señor lo poco, Él lo va a usar. Si lo guardas, obviamente no te va a servir. Recuerda que Moisés con una simple vara guió a un pueblo, con una simple vara hizo prodigio, hizo milagros extraordinarios, sacó agua de la roca, abrió el mar rojo. Imagina todo lo que puede hacer Dios por medio de tu vida. La gloria de Dios está en tu mano. Dile al Señor, todo lo que tengo, Señor, está en mi mano. Quiero decirte esto, deja de ser mediocre. Deja de ser mediocre. Sirve al Señor con celo, con disposición. Ponle al Señor todo lo que tienes. Y si es poco lo que tienes, dice el Señor, pues lo que tengo es poco, no tengo demasiado, pero lo poco que tengo te lo voy a dar. Ideas que puedes hacer para adelante, ¿no? Algunas ideas, te voy a darte unos tips que puedes hacer para adelante. Podrías ayudar a que la iglesia fuera la iglesia más evangelizando. Podrías llamar a los miembros de la iglesia en este tiempo y orar por los enfermos. Podrías demostrar devoción al estudiar la palabra. Podrías aprovechar más las predicaciones para que señales tus debilidades y fortaleza. Podrías hablarle a otro de Cristo para dirigirlo a salvación. Podrías esforzarte para promover la armonía en la iglesia. Podrías ofrendar y diezmar cada día para que vaya prosperando la obra del Señor. Podrías vivir cada día de lo poco que tienes para el Señor. Naturalmente, querido amigo, querido hermano, todo esto depende de lo que tú quieras hacer. Sabiendo que tienes poco, puede ser un vaso de bendición para el Señor. Dios quiere que uses lo poco que tenemos, lo poco que eres. Dios quiere mostrarte lo grande que puede hacer con ese poco que tú tienes. Dios quiere que termine lo que empezaste con ese poco y Dios quiere que no lo limites por falta de fe. La pregunta, en verdad, en esta tarde para concluir es, ¿qué es en verdad lo que quieres hacer? ¿Qué es en verdad lo que quieres hacer con ese poco? ¿Quieres guardarlo como el de los talentos y esconderlo? ¿O quieres multiplicarlo para el Señor? Querido amigo, lo poco que tienes, lo poco que sabes, lo poco que conoces, lo poco que entiendes de algunas cosas, ponlo en la mano del Señor y Él te va a ayudar a usarlo para lo grande. Lo poco lo hará grande. Lo que empezaste lo vas a terminar. No limites, porque Dios está contigo. Querido hermano, esto ha sido todo por hoy. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu iglesia. Paz del Señor. Vida para todos. Flor y Federico Núñez te agradecen tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte el video con tus familiares y amigos. Toca la campanita y suscríbete a nuestro canal Federico Núñez Pastor para más novedades. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Vida para Todos a las 6 p.m. hora de Costa Rica.